continuación veamos las operaciones matemáticas que son posibles realizar con matrices. Comencemos definiendo cuándo dos matrices son iguales. Dadas dos matrices A de tamaño m por n y B de tamaño m por n, diremos que son iguales si y solo si tienen el mismo orden y sus elementos correspondientes son iguales. Simbólicamente podemos escribirlo de esta manera. Por ejemplo, si queremos encontrar los valores de x, de y y de z para que la matriz A y B sean iguales, debemos ver que sus correspondientes elementos deben ser iguales. De esta manera podemos plantear una serie de igualdades. Entonces, el elemento A12 de la matriz A, es decir, la x, debería ser igual, para que las matrices sean iguales, al elemento correspondiente en la matriz B, es decir, al elemento B12, que corresponde a menos 1. De esta manera podemos plantear la primera igualdad y decir que x debe ser igual a menos 1. Y hemos determinado el primer valor, que debe valer x, para que la matriz A y B sean iguales. Siguiendo esta misma lógica, podemos ver que entonces el elemento A21, es decir, el elemento menos 6, debe ser igual al elemento A21 de la matriz B, es decir, a x menos y. Como sabemos que x vale menos 1 por el resultado obtenido anteriormente, entonces podemos reemplazar el valor de x por menos 1 y de esta manera nos queda una ecuación con una sola incógnita, es decir, podemos despejar de esta ecuación cuánto vale y obtenemos por resultado que el valor de y es 5. Por último, nos queda determinar cuánto vale el valor de z. Para ello podemos ver que en la matriz A, z aparece en la posición 2, 3. Es decir, que el elemento A23, que se encuentra en la segunda fila y tercera columna, es 2i menos z. Para que la matriz A sea igual a la matriz B, entonces este debe ser igual al correspondiente elemento en la matriz B, es decir, debe ser igual al elemento B23, que corresponde al número 7. Planteando esta igualdad nos queda que 2y menos z debe ser igual a 7. Ahora bien, como sabemos por el resultado obtenido anteriormente, y vale 5. Entonces si hacemos el reemplazo correspondiente, 2 por 5 nos da 10. Por lo cual podemos escribir que 10 menos z debe ser igual a 7. Despejando de esta igualdad, obtenemos que z es igual a 3. Es decir, fijándonos los correspondientes elementos y planteando una serie de igualdades, podemos encontrar los valores faltantes de x, de y y de z para que esas matrices sean iguales. Comencemos a estudiar las operaciones con matrices. Definamos lo que es la adición. Dadas dos matrices A y B de tamaño m por n, se llama suma de A y B a la matriz A más B de tamaño m por n, que se obtiene sumando los elementos correspondientes de A y de B. Simbólicamente podemos ver que dada la matriz genérica A y dada la matriz genérica B, la suma de la matriz A más B se obtiene sumando los elementos correspondientes de la matriz A y de la matriz B. Es decir, se le suma al elemento A11 el elemento B11. Y así sucesivamente con el resto de los elementos. Es importante remarcar que la suma está definida solamente cuando las matrices son del mismo tamaño. Cuando esto no es así, se dice que la suma no es conformable. Veamos un ejemplo. Dada la matriz A y la matriz B, queremos encontrar la suma de A más B. Lo primero que debemos ver es el tamaño de esas matrices para ver si es posible realizar y calcular la suma. Si vemos la matriz A tiene un tamaño de 3 por 2, es decir, tiene 3 filas y 2 columnas. Mientras que la matriz B tiene por tamaño 3 por 2, es decir, lo mismo, 3 filas y 2 columnas. Eso quiere decir que es posible encontrar la suma entre ambas matrices. Para encontrar la matriz suma de A más B, debemos sumar los correspondientes elementos, es decir, para encontrar el elemento en la posición 1, 1, debemos sumar los elementos de la matriz A que se encuentra en la posición 1, 1, más el elemento de la matriz B que se encuentra en la posición 1, 1. 2 más 1 es lo que nos da el primer elemento de la matriz suma, que va a ser 3.
De la misma manera, si queremos encontrar el próximo elemento que se encuentra en la posición 1, 2, debemos sumar los elementos que se encuentran en la primera fila y segunda columna. Si hacemos menos 3 menos 4, nos da el elemento menos 7. De la misma forma, procedemos para encontrar el resto de los resultados de esa suma de matrices. Propiedades de la adición de matrices. Dentro de las propiedades podemos mencionar que lo que se cumple es la ley de cierre, es decir, la suma de dos matrices de orden m por n es otra matriz del mismo tamaño. Se cumple la propiedad asociativa, es decir, podemos sumar primero A más B, asociándolas y a eso sumarle C, y es exactamente lo mismo que asociar la matriz B y C y sumársela a la matriz A. Asimismo, también cumple lo que es la propiedad conmutativa. Existe el elemento neutro, es decir, existe una matriz que, sumada a cualquier matriz, da la misma matriz. En este caso, cuando hablamos de matrices, ese elemento neutro es la matriz nula. Existe el elemento inverso, es decir, cada matriz tiene una matriz opuesta, entonces de manera tal que si a cada matriz le sumamos su matriz opuesta, obtenemos lo que es la matriz nula. Por su parte, podemos definir la diferencia de dos matrices de orden m por n como la matriz de orden m por n que se obtiene sumando a la primera matriz la opuesta de la segunda. Simbólicamente, A menos B es igual a sumarle a la matriz A la opuesta de la matriz B. Veamos un ejemplo para clarificar esto. Dadas las matrices A y B, queremos encontrar A menos B. Para poder realizar esta operación, entonces lo que debemos hacer es a la matriz A restarle la matriz B. Como bien acabamos de definir, para hacer la sustracción de matrices, lo que debemos hacer es a la matriz A sumarle la matriz opuesta de B. Para hacer esto, debemos encontrar lo que es la matriz opuesta de B. Recordemos que encontrar la matriz opuesta es obtener una matriz del mismo tamaño donde cada elemento va a ser opuesto al elemento de la primera matriz. Es decir, dada la matriz A y la matriz B, la matriz A le tenemos que sumar la matriz opuesta de B. Como podemos ver, la matriz opuesta de B es colocar el elemento opuesto en cada posición. Es decir, va a ser la matriz conformada por 3, 1, menos 2, 1, menos 1, 0, menos 5, menos 3, menos 4. Y luego realizamos la adición de estas dos matrices tal cual vimos anteriormente, es decir, sumando los elementos correspondientes, de manera tal que 3 más 3 nos da el elemento 6, menos 1 más 1 nos da 0, 4 menos 2 nos da 2, y así sucesivamente podemos obtener el resto de los elementos de esta matriz. Otra operación que resulta de importancia es la multiplicación de un número por una matriz, sea A una matriz de tamaño m por n y alfa un número real. El producto de alfa por A es la matriz de tamaño m por n que se obtiene multiplicando por alfa cada uno de los elementos de la matriz A. Simbólicamente esto se puede escribir de esta manera. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos la matriz A, que es de tamaño 3 por 3, y queremos calcular 2 por A. Para calcular esta multiplicación lo que debemos hacer es multiplicar cada elemento de la matriz A por el número 2. De manera tal que obtenemos que 2 por A va a ser la matriz conformada por 6, menos 2, 8, 0, 4, 10, menos 4, 2 y 2. Propiedades de la multiplicación de un número por una matriz. Si alfa y beta son escalares y A y B son matrices de tamaño m por n, entonces podemos ver que se verifica la propiedad asociativa, es decir, podemos multiplicar al escalar beta por la matriz A y a eso multiplicarlo por el escalar alfa, o bien podemos multiplicar el escalar alfa por el escalar beta y eso multiplicarlo por la matriz A. También se verifica lo que es la distributiva de un escalar respecto de la suma de matrices, es decir, alfa
por la suma de la matriz A más la matriz B es lo mismo que multiplicar al escalar alfa por la matriz A y sumarle el escalar alfa por la matriz B. Otra propiedad que se verifica es la distributiva de una matriz respecto a la suma de escalares. Es decir, si tenemos asociados los escalares alfa más beta multiplicados por la matriz A, es lo mismo que multiplicar el escalar alfa por la matriz A y sumarle el escalar beta por la matriz A. Otra propiedad que se verifica es el elemento neutro. En este caso, el elemento neutro es el número 1. Al multiplicar el número 1 por la matriz A, obtenemos lo que es la matriz A. Y otras propiedades que suelen ser de importancia son las siguientes. Si multiplicamos por el escalar 0 cualquier matriz, obtenemos lo que es la matriz nula. Si multiplicamos cualquier escalar por la matriz nula, entonces lo que obtenemos justamente es la matriz nula. Y si multiplicamos cualquier matriz por el número menos 1, lo que obtenemos es la matriz opuesta. Estudiemos ahora lo que es la multiplicación de matrices. Dada una matriz A de tamaño m por n y una matriz B de tamaño n por p, se llama producto de A por B a la matriz C de orden m por p que tiene por elementos C y J, tales que C y J es el producto escalar del renglón iésimo de la matriz A por la columna J'ésima de la matriz B. Una forma práctica para resolver la multiplicación es disponerlo de la siguiente manera, donde la matriz C es el resultado, es decir, es el producto que se obtiene al multiplicar la matriz A por la matriz B. Para obtener cada elemento de la matriz C, lo que vamos a hacer es el producto escalar, es decir, lo que vamos a hacer para obtener, por ejemplo, lo que es el primer elemento de la matriz de resultados, es decir, el elemento 1, 1, es hacer el producto escalar entre la fila 1 y la columna 1. De la misma manera, por ejemplo, si quisiésemos obtener el resultado de lo que es el elemento 1, 2, es decir, el elemento que se encuentra en la primera fila y segunda columna, lo que debemos hacer es el producto escalar entre la primera fila y la segunda columna. De esta manera se procede para realizar el producto y encontrar todos los elementos de la matriz C. De esta manera podemos ver en forma genérica que los elementos C y J se obtienen haciendo la siguiente suma de productos, que no es más que realizar los productos escalares entre el renglón iésimo de la matriz A y la columna J'ésima de la matriz B. Algunas observaciones a tener en cuenta. Para que una multiplicación de dos matrices pueda efectuarse, es decir, para que sea conformable, el número de columnas de la primera matriz que multiplica debe ser igual y coincidir con el número de filas de la segunda matriz. De esta manera se dice que el producto es conformable. Si esto no sucede, se dice entonces que el producto no es conformable. Una segunda observación a tener en cuenta es que el producto de matrices no es conmutativo. Si queremos realizar el producto ahora entre la matriz B y la matriz A, vemos que el tamaño de B es de n por p, mientras que la matriz A es de m por n. Cuando nos fijamos para ver si cumple con la condición para que sea conformable, observamos que la matriz B tiene p columnas, mientras que la matriz A tiene m filas. Es decir, no es posible realizar la multiplicación entre estas dos matrices. Por último, podemos observar que al multiplicar dos matrices cualquiera podemos obtener la matriz nula sin necesidad de que alguna de ellas sea en sí la matriz nula. Ahora bien, veamos un ejemplo de cómo realizar la multiplicación de matrices. Sea la matriz A y la matriz B las dadas en pantalla, queremos encontrar la multiplicación de la matriz A por la matriz B. Lo primero que debemos hacer para tratar de encontrar el producto entre la matriz A y la matriz B es ver si es posible realizar esa multiplicación. Para ello observamos el tamaño de las matrices. Vemos que la matriz A es de tamaño 3 por 3, mientras que la matriz B es de tamaño 3 por 2. Como coincide el número de columnas de la primera matriz que multiplica con la cantidad de filas de la segunda matriz que multiplica, podemos decir entonces que la multiplicación es conformable, se puede realizar, e incluso podemos ver que el tamaño de la matriz que vamos a obtener debe tener 3 filas y 2 columnas.
Para encontrar el producto de estas dos matrices, lo que hacemos es disponer las matrices de forma práctica y buscamos entonces cómo obtener la matriz de resultados C. Para obtener el primer elemento, que es el elemento C11, lo que debemos hacer es realizar el producto escalar entre lo que es la primera fila por la primera columna. De esta manera obtenemos 5, es decir, realizamos el producto de 2 por 3 más menos 1 por 1 más 0 por 2. Si queremos obtener el siguiente elemento, es decir, el elemento de la posición C12, lo que debemos hacer es multiplicar lo que es la primera fila de la matriz A por la segunda columna de la matriz B para obtener el elemento C12. Es decir, realizamos el producto de 2 por menos 4 más menos 1 por menos 1 más 0 por 5. Si queremos obtener el elemento que se encuentra en la posición C21, lo que debemos hacer entonces es multiplicar lo que es la segunda fila por la primera columna. Es decir, lo que vamos a hacer es la multiplicación de 1 por 3 más 3 por 1 más 4 por 2, que de esa forma obtenemos ese 14. Si queremos calcular el próximo elemento, que es el elemento AC22, entonces lo que debemos hacer es multiplicar lo que es la segunda fila por la segunda columna. Es decir, realizamos la multiplicación de 1 por menos 4, 3 por menos 1, 4 por 5, y eso nos da por resultado 13. Si queremos ahora encontrar el elemento 3,1, entonces multiplicamos la tercera fila por la primera columna. Es decir, hacemos ese producto escalar haciendo menos 3 por 3 más 2 por 1 más 1 por 2. Y eso nos da por resultado menos 5. Para obtener el último elemento, que es el elemento C32, entonces lo que debemos hacer es realizar el producto escalar haciendo menos 3 por menos 4, 2 por menos 1 y 1 por 5. De esa manera obtenemos por resultado 15. A continuación veamos las propiedades de la multiplicación de matrices. Como propiedades podemos mencionar que se cumple lo que es la propiedad asociativa en lo que es la multiplicación de matrices. Se cumple la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición. Asimismo, existe el elemento absorbente, es decir, existe la matriz nula que multiplicada por cualquier matriz me da la matriz nula. Y también existe lo que es el elemento neutro, que en este caso es la matriz identidad. Al multiplicar cualquier matriz por la matriz identidad, es lo mismo que multiplicar la matriz identidad por cualquier matriz, y eso nos da por resultado la matriz A. Hay que mencionar que todas estas propiedades se cumplen siempre y cuando tanto las operaciones de adición y multiplicación sean conformables. Una observación importante a destacar es que una matriz solamente puede multiplicarse por sí mismo si es una matriz cuadrada, es decir que se pueden resolver potencias siempre y cuando las matrices sean cuadradas. Por ejemplo, A al cuadrado va a ser la multiplicación de la matriz A por la matriz A. En general, A elevado a la n va a ser multiplicar la matriz A n veces. Por último, veamos cómo se define lo que es la traspuesta de una matriz. Si A es una matriz de tamaño m por n, se llama traspuesta de A y se simboliza como A elevado a la t, esa t minúscula, a la matriz que se obtiene intercambiando los renglones por las columnas. Es decir, si la matriz A es de tamaño m por n, la matriz A traspuesta será de tamaño n por m. Simbólicamente, esto queda denotado de la siguiente manera. Veamos un ejemplo de cómo calcular la traspuesta de una matriz. Dada la matriz A, que es de tamaño 3 por 2, es decir, que tiene 3 filas y 2 columnas, de manera tal de que se han dispuesto en la primera fila los elementos 2, 5, en la segunda fila los elementos menos 1, 1, y en la tercera fila los elementos 0, 6, podemos ver que la matriz A traspuesta tiene intercambiados los renglones de la matriz A y son ahora las columnas de la matriz A traspuesta. Es decir, la primera fila, que era 2, 5, ahora es la primera columna de la matriz A traspuesta.
mientras que la segunda fila de la matriz A, que es menos 1, 1, ahora es la segunda columna de la matriz traspuesta. Y la fila 0, 6 de la matriz A es la tercera columna de la matriz traspuesta.